Primeramente, hermanos, vemos en número 1 es el obstáculo de su orgullo. El obstáculo de su orgullo. Cuando vemos ahora problema en la vida de Saúl, vemos ahora 3 maneras en que él hizo un obstáculo. El primero fue su orgullo. El orgullo es algo que puede afectar a muchos en su vida. Por orgullo no pide perdón. Por orgullo no reconoce la maldad. Por orgullo huye en lugar de estar presente. El orgullo afecta a muchos en maneras diferentes, pero siempre es una manera en mal manera. Por eso vemos ahora en ese obstáculo de su orgullo, y vamos a leer ahora versículo número 24 en nuestro texto. Dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Ahora vemos ahora el orgullo en la forma en que está hablando. No los enemigos de Dios, no los enemigos del pueblo, sino mis enemigos. Y ahora él está poniendo una demanda en ese momento, ya viendo en una forma mala. Inciso A, vemos ahora la condición de los hombres. La condición de los hombres. Cuando pensamos de aquellos hombres, ahora Saúl está dirigiendo, está guiando, él está poniéndoles a pelear y ahora dice que no coma nada. Ahora hay algo que está mal en esa forma de pensar. ¿Cómo es que van a poder pelear cuando no tienen lo que necesitan para comer? Lo que necesitan para fuerzas. Y vemos ahora esa condición. Cuando Jonatán hablaba de batalla, siempre Dios era glorificado y Jonatán continuamente daba gloria a Dios. Él habló a Dios. Saúl habló de sí mismo. Vemos rápidamente aquí en versículo número 6 de nuestro texto. Dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Cuando vemos a Jonatán hablando de enfrentar al enemigo, él está viendo primeramente para Dios, seamos 2 o seamos 300, es lo mismo. Porque Dios puede salvar con lo que Él quiere, dando gloria a Dios, reconociendo a Dios. Ahora vemos con Saúl algo muy diferente. Saúl en ese momento estuvo atrás, no estuvo guiando, no sabía lo que estaba pasando, no estaba en su lugar. Saúl intentó gloriarse a sí mismo. Él quería castigar a sus enemigos. El juramento era sobre sí mismo. Pues vemos ahora muy diferente. Jonatán quiere pelear para la gloria de Dios. Saúl quiere pelear por su propia gloria. Y por eso vemos una actitud muy distinta en la vida de ellos. Mi hermano, cuando vemos nuestra vida, muchas veces, en lugar de tratar de Dios, nosotros queremos meter en nuestras vidas y tratando de nosotros mismos. Y muchas veces hacemos daño a Dios por lo que nosotros estamos haciendo. Fue la historia que vemos aquí con nosotros. Vemos ahí en Proverbios 16, 18, su nota dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de altivez de espíritu. Vemos ahora que cuando pensamos en ese orgullo, siempre comienza en eso. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Contienda. Muchos hablan de contienda y muchas veces inician la contienda. En lugar de estar ahora en paz, andamos turbados en lo que hay en la vida. Porque vemos los hombres aquí y luego ellos ahora están bien confundidos. Vemos el pánico en ellos. Ahora con Jonatán, con su paje de armas, no vemos con ellos ese pánico.
Vemos una situación mucho más difícil para ellos que para el pueblo de Israel. En el pueblo hubo muchos peleando, muchos soldados, con ellos solo dos. Pero cuando alguien está bien con Dios y bien con sí mismo, bien con los demás, no hay pánico. Pero vemos el pánico en la vida de ellos por ese motivo, pensando en ellos. Muchas veces pensamos en nosotros mismos y no estamos pensando en lo que hay en ese momento. Por eso vemos ahora condición: ellos estuvieron cansados, no tuvieron que comer, anduvieron en pánico, no sabían a dónde ir. La condición y el moral de ellos era muy bajo porque ellos no estuvieron preparados. Por eso, primero, en ese obstáculo vemos la condición. Segundo, inciso B, vemos el control sobre el pueblo. El control sobre el pueblo. Vemos que su motivación era la venganza, era el orgullo. Su orgullo produjo un control que él quería. Pues ahora vemos que él ahora quiere controlar a su pueblo, a sus soldados, prohibiendo comer nada en ese día, tratando de manipularles en lo que era en ese momento, pero todo con su fin de él. Vemos ahora 2 Corintios 3, 1 al 6, y yo puse algunos dos versículos para que lo leyeran, y luego un poco más que voy a leer ahora también. Pero dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, ¿o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Sigue diciendo: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros. Ahora, versículo 5: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pues está hablando ahora de ¿qué necesitamos? Un tipo de recomendación, cuando él está diciendo: nuestra recomendación ahora no son cartas, sino ellos mismos. Por eso, ¿cuál fue la evidencia? Sus relaciones. Su evidencia, la obra de Dios. Pues vemos ahora con él, está hablando de algo con Saúl. Ahora se ha convertido. Lo vemos ahora también que él quería control en lugar de dejar el control al Señor. Un hombre pequeño que quería demostrar algún tipo de autoridad. Saúl, quien en un tiempo era pequeño en sus propios ojos, y Dios lo instaló como el rey. Y ahora él está grande en sus propios propios ojos, y luego Dios le va a quitar de ese momento que él está. Por eso ahora él quería control. En inciso C vemos el compromiso del pueblo. Ahora, el pueblo obedeció. El pueblo le hizo caso, aunque fue algo no bien entendido. Hasta el mismo Jonatán no estuvo convencido con lo que su papá había hecho. Cuando vemos ahora, ellos obedecieron. No era una orden de Dios o de un sacerdote, pero ellos tuvo la obediencia en ellos. Era un efecto en ellos, pero un efecto negativo. Ahora vemos lo que dice la palabra de Dios, que es muy interesante para nosotros. Pero vemos aquí en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando hablamos del pastor que Dios nos ha dado, nuestro pastor Chapo, cuando Dios ha puesto algunos líderes sobre nosotros, debemos hacer caso. ¿Por qué debemos hacer caso? Porque ellos van a dar cuenta
a Dios por lo como están dirigiendo. Y hermanos, yo he aprendido hace muchos años, Dios puede arreglar mucho más, mejor y rápido que nosotros. Y por eso cuando vemos ahora como un pastor es una carga que tiene. Cada vez que vengo con el mensaje de la tarde siento una carga porque es la palabra de Dios. Es algo que necesitamos poner en cuenta en nuestras vidas. Por eso ahí vemos la hora, pero sigue ahora también en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, están viendo ahora el pueblo sí obedeció, aunque fue algo ilógico y aunque no fue algo prudente para ellos, pero lo hicieron. Por eso vemos ahora primero en el nivel de la iglesia, pero también vemos en el nivel del gobierno o nivel de la ley. Por eso debemos aprender a someternos. Pero cuando hablamos de sumisión a la ley, hay que recordar que siempre hay una ley mayor que la ley del mundo. Y eso lo vimos cuando recordamos en la pandemia y empezamos a pelear un poco la ley, porque la ley estuvo en contra de la ley de Dios. En Hechos 5:29 respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es la diferencia cuando está en contra de Dios? Por eso vivimos en nuestro país, pagamos impuestos. ¿Les gusta pagar impuestos? Si le gusta, déjeme saber y puede pagarme a mí un poco también, ¿verdad? Nadie quiere pagar impuestos, pero pagamos impuestos. ¿Por qué? Porque hay una ley una ley de Dios que está en contra de pagar impuestos. Obedecemos. Debe vivir la vida en obediencia hasta el momento que ahora está en desobediencia a Dios. Pues Dios ha puesto sobre nosotros autoridad, sobre ellos es Dios, porque queremos siempre obedecer a Dios primero. Pero en este caso vemos que no era algo en contra de Dios o contra de la ley, y por eso ellos también eran obedientes. Pero vemos ahora, para empezar, un obstáculo, y ese obstáculo era un obstáculo del orgullo. Y como empecé a decir en este momento, el orgullo es un obstáculo grande. Hay que aprender cómo eliminar orgullo, humillarnos, servir a Dios y luego seguir adelante. El orgullo es algo en contra, un obstáculo en la vida. Segundo, vemos un obstáculo de sus decisiones. Un obstáculo de sus decisiones, en número 2. Cuando pensamos sus obstáculos, esas decisiones, vamos a leer más preciso, es aquí en versículos 25 y 26, dice la palabra de Dios. A ver, ¿dónde estamos aquí? Muy bien. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de la vara y traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y dice que y fueron aclarados sus ojos. Ahora, es otra frase simplemente que revivió el espíritu. Anduvo ya bien cansado, sus fuerzas muy bajas, y luego agarró un poco de la miel, la puso a la boca, y era algo para despertarle y luego darle fuerzas de nuevo. Pues ahora estamos viendo, ahora segunda cosa es que obstáculos de sus decisiones. Ahora, Saúl, primero eres orgulloso, pero segundo estás ahora dando malas decisiones, por lo cual que ellos van a ver. Por eso, inciso A, vemos que la dirección
les negó sus necesidades básicas. Esa dirección que él dio, negó sus necesidades básicas. Obviamente, no van a poder hacer mucho si no tiene energía. La energía no viene si tiene mucha hambre. Si está pensando en pura hambre, no, ni puede estar haciendo nada. Por eso vemos ahora en eso. Ahora hay un asunto aquí muy difícil que también se requiere, es de la sabiduría. Ahora vamos a estar viendo algunas verdades y tratar de entender un poco de lo que son las necesidades. En 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora hemos oído mucho de esos textos, pero habla más que su propio hogar. También está refiriendo a la casa de Dios. Porque cuando hablamos de uno que no provee por los suyos, es peor que un infiel. Por eso, muy interesante ver eso. Pero algunos lo toman en exceso. Y hay algunos que nunca tienen tiempo en la casa de Dios porque siempre están trabajando para proveer por los suyos. Hay unos que ponen proveer por los suyos arriba de todo lo demás. Pero cuando hablamos ahora de ese texto, que sí debemos proveer por los nuestros. Pero ¿cómo estamos aplicando esta verdad a nuestras vidas? Primero vemos que también hay un dilema, y ese dilema se encuentra en 2 Corintios 5:7. Dice: porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué significa fe? Significa obedecer aunque no ve el fin. Por eso ese texto y el otro texto pueden chocar, porque la fe a veces quita la seguridad. Tal vez pone duda porque no sabe. Queremos vivir por la fe, pero también a la vez queremos proveer por los nuestros. Vamos a pensar en cómo podemos hacer ambas cosas en nuestra vida. Por eso, más que proveer físicamente, más bien está hablando acerca de la dirección de la vida. Cuando hablamos de proveer por la familia, y vamos a hablar de lo físico, es más que buscar dinero para hoy, sino es más bien buscar la dirección de la vida. Ahora, cuando hablamos de un joven que está estudiando en la preparatoria y luego va a sacar una carrera y va a empezar su vida. Dirección de la vida es lo que necesita. Por eso, la dirección de Dios de la vida va a proveer. Por eso, más que el momento, es la dirección de la vida. Y por eso, en la dirección de la vida, incluye vivir por fe y también proveer por la familia. Muchos lo ven como el momento, cuando no es el momento, sino es la vida de dirección. Una vida de preparación. Por ejemplo, una vida de vivir con presupuestos. Por eso, alguien que vive por presupuestos provee por su familia. Por eso, ¿cuál es vivir por presupuestos? Muy bien, ¿tengo dinero o no lo tengo? ¿Tengo dinero o para qué es? Por eso, uno que no vive por presupuestos, entra el dinero y sale. Y siempre anda en necesidad. Entra y luego se gasta. Y muchas veces ni saben en qué lo han gastado. Ahora, eso como no provee por la familia. Uno que provee por la familia vive pensando y planeando para el día de mañana. No está viviendo cada momento gastando todo lo que tiene. Por eso cuando hablamos ahora de necesidades básicas que nosotros tenemos, necesitamos vivir con presupuestos. Debemos saber cuándo y cómo podemos gastar. Una buena pregunta: ¿cuánto podemos gastar hoy o cuánto podemos gastar en unas compras? ¿Sabe o no sabe? ¿No? Hasta que se acabe. Hasta que la tarjeta ya no va a dar más. Hasta que ya no hay nada en la bolsa. ¿Cómo es que está viviendo la vida? Cuando quiere proveer por la familia, pone organización sobre la vida. Y luego esa organización provee seguridad y también provee por la familia. Y también a la vez vivimos por la fe.
Por eso la fe no por vista. La fe es estamos esperando a Dios. Otra pregunta, ¿son necesidades o son deseos? ¿Es algo que necesita o algo que quiere? Mi esposa y yo estuvimos hablando el otro día de una compra que sí necesitamos hacer, y luego ella hizo la pregunta, ¿es algo que lo necesitamos en ese momento o es algo que podemos esperar? Bueno, no me gusta cuando ella me predica, ¿verdad? Eso no me gusta mucho, y por eso, bueno, yo creo que sí puede esperar, vamos a esperar entonces. Pero muchas veces así es tan sencillo, que nosotros queremos vivir con los deseos en lugar de vivir con las necesidades, y luego una vida en caos. Y por eso cuando hablamos ahora, ellos fueron negados sus necesidades básicas, que muchas veces lo que vemos también que Dios siempre provee. Vemos ahí en Génesis 22, 8 y 9 nuestro texto, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora vemos un hombre que aparentemente no provee por lo suyo. Él lo va a matar. Vemos ahora viviendo por la fe. Porque muchas veces viviendo por la fe le pone en un momento que no sabe si verdaderamente Dios provee o no. Eso es vivir por la fe, vivir en obediencia. Y hermano, cuando está en obediencia, Dios sí provee. Pues más que Él, que yo, más que Él, que mi organización, más Él que lo que yo pienso. Y por eso, hermano, queremos desarrollar una vida en provisión por los nuestros. Ahora estamos aquí en la iglesia, diezmamos, ofrendamos, y algunos dicen, pues pastor, no puedo. ¿Por qué no puede? Porque no tiene. Siempre decimos, no lo tengo. El problema es que no está poniendo orden en su vida para proveer por los suyos. Y por eso cuando nosotros estamos en camino correcto, ahí podemos andar. Por eso con ellos la dirección les negó. Dirección muchas veces en nuestras vidas niega a nuestra necesidad básica. Yo necesito ofrendar, la iglesia ni Dios menos necesita mi ofrenda. Yo necesito proveer por mi hogar, mi familia, y luego Dios ahora quiere poner. Por eso, si no, estamos negando esa necesidad. Ahora seguimos, hermanos, inciso B. Un liderazgo débil causó confusión. Un liderazgo débil se causó confusión. Versículo número 27 de nuestro texto. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de su vara que traía en su mano y mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Ahora sigue. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Ahora vemos, hermanos, segunda cosa. Un líder es alguien quien dirige con ejemplo. Un líder, un padre de familia líder, guía por ejemplo. Usa su vida como ejemplo. Demuestra el camino, no simplemente dice. Yo recuerdo cuando yo era un niño una vez y mi padre quería que yo barriera, y luego yo agarré la escoba y yo no sabía mucho, por eso ahí está la escoba en una mano, recoge el otro, y yo ni sabía cómo manejarlo bien. Yo recuerdo muy bien mi padre diciendo: hijo, aquí es como lo hace. Y agarró la escoba y la puso en su mano, acostando en su brazo, y luego así moviéndolo, recogiendo, así es como se hace ahora, tú lo hagas. Él me mostró el ejemplo, en lugar de decir: qué tonto, ni sabes manejar una escoba, ¿cómo vas a manejar la vida? No, él no dijo eso, sino que me ayudó.
Porque muchas veces necesitamos aprender cómo enseñar. Enseñar, por ejemplo, ser el tipo de padre que enseña, por ejemplo, no lo dice, sino que lo que hace. Por eso cuando hablamos de este momento, Él no guió, sino que fue Jonatán quien guió. Él no estuvo presente, Él no sabía lo que estuvo pasando, y por eso no estuvo en el lugar, en el momento de necesidad, y ahí estuvieron ellos. Santiago 1:5-8, ahí en las manos, ahí en la nota lo tenemos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Luego sigue, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, pensando enfocado en dos cosas. No está en ni una ni en otra. Y por eso inconstante en su vida. Por eso cuando hablamos ahora de nuestra vida, Él no sabía qué hacer, no pudo guiar a los demás. 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso Saúl aprende, porque no está llegando. Ahora, no inciso, hermanos, la decisión habría afectado el resultado. Vemos ahora el versículo 29. Dice la palabra de Dios aquí: respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Mire eso, mi padre ha turbado el país. Ven ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Y luego dice: e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Alacón, pero el pueblo estaba muy cansado. Por eso vemos ahora cómo es que ganaron. Porque Jonatán probó la miel, recobró sus fuerzas y él peleó. ¿Qué hubiera pasado si no? Pues el pueblo ya andaba cansado, no pudieron hacer. ¿Qué estoy diciendo? Esa decisión afectó a lo que era en ese momento. Hubiera afectado la guerra su ningún nuevo. Por eso Jonatán desobedeció, no sabiendo la orden. Jonatán vio el problema. No, bueno, pues tenemos un botín, tenemos que comer. Porque no estamos comiendo. Él vio el problema. Saúl no cuidó a sus soldados, y luego Jonatán es el quien ganó la victoria, porque él era el único para tener fuerzas en ese momento. Por eso, hermanos, decisiones en nuestras vidas son decisiones muy importantes, y muchas veces tomamos decisiones no pensando en lo largo. Pensamos solo en el momento. Y así fue ese Saúl pensando en el momento, Jonatán viendo en lo largo. Lo necesitamos para ganar. Y por eso vemos en nuestra vida muchas veces decisiones que tomamos nos hacen daño porque visión no tenemos. No podemos ver a cuál es en ese camino más adelante en nuestra vida. Ahora, ya hemos visto el obstáculo de su orgullo, obstáculo de sus decisiones. Número 3 ahora, el obstáculo de su ignorancia. Su ignorancia, simplemente no sabía, ignoró muchas cosas. Por eso, en lugar de estar ya, él estuvo ignorando. Vamos a ver rápidamente lo que es que ignoró. Primero, inciso A, no consideró el efecto sobre los soldados. Por eso él ignoró. No pueden comer, pero van a pelear. No pueden comer, pero van a trabajar muy duro. No van a tomar agua, pero van al desierto por todo el día. Hay una manera absurda que estamos viendo de que lo que está pasando en esa manera. Ignoró.
Ignoró necesidad, no consideró cómo les iba a afectar. Hermanos, no, padres, no ignora las necesidades de sus hijos. No ignora en qué posición andan, en su postura. No ignora la forma que ellos hablan con otros, de sus amigos que tienen, de su conducta que lleva, de sus actividades que tiene, de lo que está haciendo para simplemente jugar a la tarde. No ignora lo que está pasando. Porque vemos aquí, el problema es que ignoró todo lo que estuvo pasando. Que hay que estar poniendo atención en su educación. Hermanos, educación es necesaria. Sus hijos necesitan poder hablar, y deben poder escribir, deben poder agregar y sustraer, deben poder vivir en su vida. Es algo necesario. Por eso es algo que necesitan en su vida. Necesitamos no ignorando su necesidad. Gracias a Dios que la mayoría de los hijos que se gradúan aquí, la mayoría por lo menos toma un año en nuestro colegio. Eso es cuidar por sus hijos. No, pero no gana nada ahí. No, él gana mucho ahí. El problema es que está viendo nomás un solo lado, cuando hay otro lado espiritual que es muy importante. No ignora sus necesidades, no ignora la disciplina. Vemos en Efesios 6:4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa manera de provocar no es como que irritar, sino provocar por no prepararlos, y provocar por no disciplinarlos, provocar por no criarlos. Por eso provocamos a ira, porque no estamos poniéndoles en el camino correcto. Por eso, no sea culpable de ignorar. La verdad es, hermanos y padres que están presentes, tienen muy poco tiempo con sus hijos. Piensa que es mucho. Yo recuerdo mis hijos, para siempre los tengo. No para siempre los tengo. Aproveche el tiempo que tiene, porque es algo importante en su vida. Por eso vemos ahora, no consideró. Segundo, si ve, el pueblo pecó al comer la carne con su sangre. Ahora, cuando pensamos ahora, provocó ese pecado de ese pueblo. Muy bien, nunca han dado muchas horas sin comer y por cualquier razón, y luego, por fin ahí llega la comida. Y anda pero casi desmayando de hambre, y luego ataca. Bueno, decimos al ataque, literalmente está al ataque. Y hasta que a veces empieza a comer y ni puede tragarlo porque anda comiendo tan recio. Así fue la situación con ellos. Ellos comieron, pero con la sangre. Ahora, con la sangre no refiere el término de la carne. No está hablando de término medio o 3/4, no está hablando de eso. Cuando hablamos de la sangre en la carne, es cuando la carne no fue preparada. Nosotros vivimos, cuando va al súper, no está comprando carne con sangre, porque esa carne ya fue sangrado. Por eso en la preparación lo degolla, y luego lo voltea y luego lo drena. Por eso la sangre sale. Cuando ya está fuera de la sangre, ahora puede empezar a procesar la carne. Por eso no es el término que le guste, sino que es la preparación. Por eso, en lugar de prepararlo y hacerlo correctamente, no más que mataron y comieron con todo, no importaba nada. Por eso, de ese momento provocó hasta el pecado en ellos. Ignoró el pecado, no vio a lo que había hecho, ni siquiera sabía lo que estuvieron haciendo. Ellos estuvieron comiendo y él escuchó de esto de parte de otra persona. Por eso él ni estuvo allí presente en ese momento para saber qué está pasando. Por eso fue un mandato al pueblo de Israel: así comer. Inciso C, hermanos. Dios no le respondió a Saúl. Versículo número 36. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno.
Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Ahora, él va a pensar, suponer que fue por el pecado, cuando no fue el pecado del pueblo, sino el pecado de él mismo. Así que vemos, él ya ha decidido: vamos. Y primero vamos a implorar a Dios. Y por eso él no está poniendo Dios en primer lugar, y ahora Dios no le va este caso. Cuando vemos ese altar, edificó el altar en el tiempo equivocado. El altar es para implorar la voluntad de Dios. El altar es para sacrificar a Dios y obedecer a Dios. Y lo que vemos en Saúl ese momento es que él está volteando, y luego lo que fue el propósito de ese altar no fue puesto. Tomó su decisión: al final vamos a pedir al Señor. Wow. Suena como algunos tomen decisiones: Señor, bendícenos. Tomamos decisiones: Señor, úsanos. Y estamos volteando lo que es la voluntad de Dios. Señor, enséñanos. Señor, danos dirección. Señor, aquí estamos para servirte. Señor, queremos la dirección, no para este momento, sino más adelante. Y luego pedimos al Señor para nuestro Señor. Por eso vemos ahora obstáculos de orgullo, obstáculos de las decisiones y obstáculo de la ignorancia, ignorando lo que Dios quiere hacer en la vida. Aprendemos mucho. Yo estudiando, preparándome para este mensaje, pues yo estuve nomás viendo, aplicando mucho a mi propia vida. ¿Saben qué, hermanos? Dios nos quiere usar, nos quiere bendecir, pero tenemos que poner todo en orden. Pues vemos ahora, en todo eso, Saúl se convierte, y lo vamos a ver más y más en esos mensajes, a una inseguridad. Inseguro de su propio hijo, lo quiere matar. Y luego más adelante, inseguro de David, lo quiere matar. Sus amigos ahora son enemigos por su inseguridad. Y por lo menos queremos aprender paso por paso, aplicar a la vida lo que Dios quiere para nosotros.